Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar del tema de los regímenes totalitarios. Bueno, ¿qué fueron los regímenes totalitarios? Estos gobiernos, cabe aclarar, primero que todo, que surgieron después de la Primera Guerra Mundial, es decir, después de 1914-1918, que fue como el lapso de duración de la Primera Guerra Mundial. ¿En dónde surgieron? En varios países de Europa, ¿sí? De la crisis del capitalismo y el liberalismo. Ahora bien, el totalitarismo, ¿sí? Que es el término que vamos a lograr definir, fue básicamente una reacción conservadora a la democracia y el liberalismo político de esa época, ¿sí? ¿Por qué? Porque después del desastre de la Primera Guerra Mundial, nació la idea de que los gobiernos debían ser fuertes para poder ser eficientes. Entonces, correspondería a los ciudadanos seguir los pasos de un jefe carismático que se encargaría de dirigir la política nacional. Los partidos políticos no deberían existir porque esto significaba una expresión de discordia. Es decir, que podemos darnos cuenta que el totalitarismo defiende un solo partido político, porque varios expresan discordia. Ahora bien, estas ideas fueron defendidas por la derecha, pero Joseph Stalin en la Unión Soviética utilizó el totalitarismo para implantar el socialismo. Es decir, que la extrema derecha, el partido conservador o las legiones conservadoras que se manejaban en Europa apoyaban esta idea, pero Joseph Stalin, ¿sí? Este personaje, lo hizo para implementar el socialismo. ¿Cuáles son las características de los totalitarismos? Vamos a hacer una comparación con el sistema democrático, que es lo contrario a este régimen. Primero, vamos a notar que el líder en la democracia es elegido democráticamente mediante elecciones. En cambio, en el totalitarismo, este líder es fuerte y carismático. Se gana el cariño de todos, sin necesidad de competir con un contrincante y se vuelven netamente populistas. Es decir, se tratan de acarrear todo el cariño y la admiración de las personas. Ahora, la ideología. En la democracia se respeta la diversidad de ideas, pero en el totalitarismo son principios antidemocráticos y autoritarios los que reinan en cuanto a la ideología. Ahora, ¿cómo ven el Estado los totalitaristas? En el Estado los poderes están controlados por un único partido, por eso les hablaba de que no había diversidad de partidos, y solo es permitido legalmente dicho partido nacional, es decir, el del Estado. En cambio, en la democracia, perdón, chicos, está basado en la división de poderes y se promueve la existencia de varios partidos políticos como muestra de respeto a las diferentes ideologías. Ahora bien, los derechos. ¿Cómo funcionaba el tema de los derechos en estos dos aspectos tan diferentes? En la democracia, los derechos fundamentales y las libertades públicas están garantizadas. ¿Por qué? Por la Carta Magna, que es la Constitución política. ¿Sí? No se garantizan las libertades individuales, sino que todo era por un bien colectivo, ¿cierto? Ahora bien, el totalitarismo apoya a que el Estado persiga y elimine a los opositores y controla los medios de comunicación. ¿Cómo surgen estos regímenes totalitaristas? Surgen de una crisis de los sistemas democráticos. Y esto tiene que ver con el último tema que socializamos, el cual era la crisis de 1929, ¿sí? En los años 20 y comienzo de los 30 del pasado siglo, la democracia sufrió un serio retroceso en muchos países europeos, estableciéndose allí o abriendo las puertas a sistemas autoritarios, dictatoriales o totalitarios, fruto de la combinación de las crisis económicas y sociales después de la guerra y del año de 1929, que incidieron sobre estados con estructuras e instituciones políticas no muy estables o consolidadas.
junto con el miedo de las élites y de la burguesía a que cundiera el ejemplo ruso, ¿sí? Nosotros podemos tomar como referencia que los países europeos dependían netamente de Estados Unidos, ¿sí? De su economía. Y como en Rusia se está implementando el Partido del Proletariado, ¿sí? Estos recibieron un espaldarazo por parte de estos mismos sistemas europeos que recibían la ayuda americana. Es por esto que mientras unos países estaban en crisis, la Unión Soviética estaba en su máximo esplendor. Hoy nos vamos a basar solamente en uno de esos regímenes totalitarios y es el periodo estalinista o de Joseph Stalin, un líder totalitarista. En 1923, Lenin, ¿recuerdan a Lenin? El gran líder de la Revolución Rusa, pues resulta que se enfermó, ¿cierto? Y abandona la política sin dejar claro quién le iba a suceder en el poder, es decir, quién iba a heredar este poder. Habían dos candidatos propuestos por el comité del partido, ¿sí? ¿Y cuáles eran? León Trotsky y el que vemos en esta foto, que era Joseph Stalin. Resulta que hubo unas ciertas disputas con Trotsky y con Lenin sobre la expansión de la revolución, ¿cierto? Entonces, Trotsky fue apartado del escenario político, ¿sí? Y fue deportado a Siberia, finalmente expulsado a México en 1929, donde curiosamente falleció asesinado por un agente del gobierno de Stalin. Ahora, Stalin fue adquiriendo cada vez más poder, ¿cierto? Más poder, fue adquiriendo más popularidad, fue adquiriendo más creencia, o adquirió como esa confianza de la gente que permitió que subiera al poder, ¿sí? En 1927 ya podemos ver que Stalin controla la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en ese periodo de 1927 y 1953? ¿Sí? En este periodo se caracteriza por el abandono de la NEP, ¿sí? Que era la política económica que se manejaba en la Unión Soviética, ¿sí? En el cual promovía el control de la producción industrial. También vamos a ver que la planificación estatal de la economía fue presentada por Stalin como la respuesta de la economía socialista frente al liberalismo capitalista. Es decir, que el Estado va a planificar qué va a hacer con la economía, ¿sí? Y allí nos vamos a dar cuenta que empiezan a salir o a surgir estos hilos comunistas o socialistas. Se pusieron en marcha 3 planes quinquenales, es decir, de 5 años, donde se lograban o se fijaban objetivos por parte del partido. A estos planes se opusieron los kulaks, campesinos ricos que fueron deportados y eliminados. Allí nosotros podemos ver cómo los regímenes totalitarios actuaban frente a las personas que no estaban de acuerdo con sus planes. ¿Qué más hicieron? Eliminar la propiedad privada, el control de la industria, la colectivización de la tierra y con esta propiedad privada y con el control de la industria, ¿cómo pudieron hacerlo? Tal vez es su pregunta. Entonces se crea la Gosplan, ¿sí? Que era un ministerio de planificación, quien fijaba los objetivos a surgir y los recursos con que contaba el país. Ahora, los 3 planes quinquenales. El primer, se movilizó a la población casi de forma militar, se prohibieron las huelgas, los reclamos sociales, etc. Es decir, que ahí ya el control era un poquito más serio. En el segundo plan quinquenal, la población mejoró sus condiciones de vida, ¿sí? Gracias a los objetivos trazados por parte del estalinismo. El comunismo parecía que daba sus frutos a comparación de las crisis que se presentaban en 1929. Es decir, que la forma en la que estaba llevando la economía Stalin, al parecer dio frutos y era una economía muy envidiada, a pesar de que en la esfera europea, aquellos estados que pidieron prestado dinero por parte de Estados Unidos sufrieron igualmente con la crisis del 29. El tercer plan quinquenal fue interrumpido por la Segunda Guerra Mundial. Es allí donde el gobierno de Stalin también resulta ser interrumpido, ¿sí? Por su inherencia a la Segunda Guerra Mundial. La cruel dictadura stalinista. Stalin instauró un régimen dictatorial mediante el empleo de métodos brutales y la eliminación, chicos, quiero que lo tengan muy en cuenta, de toda oposición, incluso la que había dentro del partido político, porque no le gustaba que
objetaran, ¿sí? O estuvieran en contra de los ideales que él pretendía para la nación. Uno de esos crueles episodios se llamaron los juicios de Moscú, donde fueron juzgados exmiembros del Partido Comunista que fueron acusados de conspirar con las naciones occidentales para asesinar a Stalin, porque obviamente a las naciones occidentales no les convenía un Estado comunista, ¿sí? Así como estos planes también pretendían desintegrar la Unión Soviética y restaurar el capitalismo en Rusia. Otras características del totalitarismo también las podemos nombrar como el gobierno centralizado, un nacionalismo extremo, un antiliberalismo, un militarismo, donde los militares empiezan a tomar como poder y como figura central, organizaciones militaristas para la juventud, empiezan a acaparar la atención de los jóvenes, con ello pueden llegar a la adoración del líder, donde el líder se veía como líder supremo, como el dueño de todas las decisiones, ¿sí? Y también el expansionismo territorial, ¿sí? Entonces, para hacer una retroalimentación, recordemos que con la Revolución Rusa de 1917 y prácticamente después de la muerte de Lenin, el estalinismo se instaura en la Unión Soviética, con el poder concentrado en manos de ¿quién? De Joseph Stalin. Stalin eliminó a todos sus oponentes y subió a posiciones hasta convertirse en la figura más importante de la Unión Soviética. Fue uno de los regímenes izquierdistas, chicos, que duró desde 1927 hasta el 53, poniendo fin a la libertad civil en el país, ¿sí? Stalin transforma la Unión Soviética de un país agrario a una potencia netamente industrial en una década. Recordemos que antes esa era la misma Rusia que se estaba muriendo de hambre, la que estaba a manos del zar, ¿sí? Nicolás, quien tenía al país netamente agrario y netamente atrasado. Con Stalin avanza y se convierte en una potencia industrial en solo una década. Sin embargo, esto se hizo a base de la colectivización forzada, el trabajo forzado, ¿sí? También se hizo a base pues de crueles castigos, de situaciones como tener una prisión especial para quienes cometieron delitos políticos, ¿sí? Entonces, pues estas son como las características más importantes y el primer régimen totalitarista que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, el régimen estalinista. Vamos a abordar otras un poco más interesantes durante nuestros encuentros virtuales. Así que todos atentos a nuestros encuentros virtuales. Que estén muy bien.